Bueno, en esta editorial quería compartir una frase de Gustave Thibon, que es un pensador francés muy profundo, muy interesante, que vale la pena leerlo. Él dice en algún lugar que el mediocre entiende como opuestas las cosas complementarias. Y trae el ejemplo de la alegría y la tristeza, por ejemplo, ¿no? Uno considera que la alegría y la tristeza son sentimientos opuestos, y sin embargo existe una cosa llamada nostalgia, que es la alegría de estar triste. Es interesante. Yo no recuerdo bien porque dónde lo leí. Muchas veces, obviamente, uno se olvida de la fuente de los libros, quedan las frases, ¿no? Pero me parece que es una frase muy interesante y que vale la pena detenerse en ella. Y en este ejemplo de la nostalgia, que de repente se define como la alegría de estar triste, vale decir que en un nivel profundo, las cosas que percibimos como opuestas terminan siendo como complementarias, terminan integrándose en una unidad superior, ¿no? De modo que el problema es, en definitiva, el problema de la mediocridad o del medio pelo o del semi ilustrado, en fin, de la persona que termina, en la Argentina al menos, la escuela secundaria y tiene una gran cantidad de conocimientos eh, pegados con, enganchados con alfileres, desintegrados, desvinculados y poco profundos, y entonces fácilmente cae en la dialéctica de oponer, por ejemplo, una clase social o un grupo social a otro, una nación a otra, la fe a la ciencia, el Estado socialista, el capitalista, la derecha, la izquierda, bueno, todas estas ideas que continuamente están siendo, este, siendo motivo de discusión, y en el fondo el problema no se resuelve mientras no se pase a un nivel distinto, que es un nivel profundo. Vale decir, repito, que a un nivel mediocre o superficial, las realidades complementarias se manifiestan como opuestas, ¿no? El alma y el cuerpo, el placer, el deber o el amor y el deber, la vocación y la profesión, el descanso, el trabajo, la familia y las obligaciones y el trabajo, los amigos y la novia, en fin, ahorrar o gastar, etcétera, ¿no? Es muy interesante la frase. El mediocre entiende como opuestas las cosas complementarias. Bien, esto se aplica muy habitualmente al tema tan debatido de la relación entre, por ejemplo, la fe o la Biblia y la ciencia, ¿no? Y los mediocres critican y se burlan, se mofan de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Del relato del Génesis, que dice que Dios creó al mundo en 6 días, jajaja, ja, ja, qué tontería, etcétera. Pero esa crítica proviene de la mediocridad, en fin, de la falta de consideración de la intención del autor, del destinatario, del contexto, del estilo literario, de la finalidad del libro, del tiempo histórico en que fue escrito, etcétera, ¿no? En fin, cuando uno analiza las cosas se da cuenta que no hay contradicción, sino que
estas formas de ver la realidad pertenecen a dimensiones distintas, ¿no? Una es vertical, que es la dimensión espiritual del hombre, su relación personal con Dios, y la otra es la relación universal, científica, racional, horizontal, ¿no? Por eso, el que considera que estas dos dimensiones son opuestas, simplemente está demostrando al menos su mediocridad, su mediocridad. La poca ciencia. Louis Pasteur, que fue un gran científico, uno de los mayores científicos de la biología, ¿no? De nuestra época, dijo que la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha ciencia acerca a Dios. De modo que tenemos que estar siempre prevenidos contra cualquier falsa dialéctica y no dejarnos engatusar, manipular por aquellos que quieren mostrarnos la realidad como en forma maniquea de buenos y malos, de negro y blanco, etcétera, sino intentar ver la realidad en toda su complejidad y en su complementariedad, ¿no? Bueno, esto es simplemente, me parece a mí, una brevísima, muy breve reflexión que se las propongo a ustedes para su trabajo personal. Gustave Thibon, el mediocre entiende como opuestas las cosas complementarias. Que tengan un buen día.